Bien, entonces, ¿de qué se trata la retrogradación? ¿No? Cuando nosotros nos hablan de la parte de la retrogradación, muchas veces nos pueden hacer sentir como que hay algo que no está funcionando del todo bien. Si nos vamos etimológicamente a lo que significa la palabra retrogradación, la palabra retrogradación nos indica que el movimiento va hacia atrás, ¿ok? Nos dice, bueno, la palabra retrógrado viene de retroceder y el significado es volver hacia atrás en el tiempo y en el espacio. Cuando nosotros vemos de los planetas retrógrados, podemos preguntar, ¿realmente esto es factible desde el punto de vista astronómico? O sea, ¿realmente un planeta se puede mover hacia atrás? ¿Y eso en qué aspecto o cómo podía impactar dentro de la vida de alguna persona, ¿no? Entonces, primero lo vamos a ver, vamos a tratar de comprender de qué se trata ese movimiento retrógrado y luego vamos a ver ese efecto psicológico que puede causar dentro de lo que es la vida de un consultante o dentro de la carta astral, ¿ok? Si nosotros vemos nuestra observación es desde la Tierra. Nosotros observamos como astrólogos, vemos todo lo que son los movimientos desde la Tierra y ese movimiento de retrogradación desde la Tierra pareciera como que hay un planeta que se mueve un poco más lento con respecto a nosotros y por eso se da como ese proceso que llamamos retrogradación. Astronómicamente no existe este movimiento. Esto es un movimiento aparente y eso es bastante importante que lo tengamos claro. Si nosotros, la manera más fácil quizás de comprender cómo se podría observar este movimiento es como cuando nosotros vamos en una autopista y adelantamos un vehículo, vamos un poco más rápido y vemos que el vehículo que está al lado nuestro pareciera que se mueve hacia atrás. Realmente no es que él se mueve hacia atrás, sino que nosotros vamos un poco más deprisa. Esa sería como la forma visual de nosotros poder mirar este movimiento. Pero si lo llevamos acá, digamos, viendo un poco para comprender ya desde el punto de vista psicológico cómo esto nos puede llegar a impactar. Aquí les traje esta lámina que nos habla de este movimiento con respecto. Fíjense que aquí, este movimiento que está aquí, corresponde más con los planetas como Mercurio y Venus, que son los más comunes que nosotros hemos escuchado. De hecho, yo creo que los planetas retrógrados se pusieron muy de moda o se puso muy de moda con Mercurio. Mercurio es el que más nosotros hemos escuchado. Bueno, los astrólogos siempre estamos hablando que si Mercurio está retrógrado, que si no se haga esto. Entonces, desde allí comienza quizás un poco esa curiosidad con respecto a los planetas retrógrados. Acá les comentaba entonces como un poco para comprender qué conlleva esa retrogradación. Si nosotros miramos, les dije, nosotros vemos los movimientos de los planetas desde la Tierra, ¿verdad? Pero también no podemos perder de vista que nuestro sistema solar es heliocéntrico, es decir, nosotros nos movemos con respecto al Sol realmente, ¿no? Entonces, en el movimiento retrógrado, nosotros tenemos, por ejemplo, como planetas como Marte y Venus, que se mueven, aquí estaría como esta órbita que está aquí. Vemos entonces que la Tierra en su movimiento aquí pareciera que va a ir más rápido que el movimiento del planeta. Y fíjense que estamos acá hablando del Sol. Aquí el Sol es muy importante colocarlo porque todos los planetas retrógrados de alguna manera van a estar conectados con el Sol. ¿Y el Sol qué significa para nosotros? Esencia, ego, personalidad. Nos habla de ciertas características. Entonces, los planetas retrógrados de alguna u otra manera van a impactar en la personalidad del consultante. Aquí, viéndolo desde este punto de vista, que como vuelvo y repito, no es un movimiento astronómico, es sencillamente un movimiento aparente porque la Tierra en su movimiento con los otros planetas que vamos a ver, muchos a veces están todos de este lado, a veces están todos de este lado, a veces la Tierra va por aquí, Venus va por aquí, Mercurio va por aquí, pero hay momentos en los cuales en ese movimiento pues la Tierra pareciera que va como un poco más rápida y comienza ese proceso de retrogradación. De hecho, acá se habla
de que está en su movimiento más lejano del Sol, que es cuando comienza ese proceso de retrogradación. Si observamos este movimiento aquí, vemos que en este punto el planeta retrógrado o el planeta, que podría ser Mercurio o Venus, está más cerca de la Tierra, y el hecho de que esté más cerca de la Tierra indica que hay más subjetividad de ese planeta con respecto a su movimiento normal. Y como les digo, ¿sabes? Aquí nosotros tenemos que ver como estos dos movimientos, este movimiento que corresponde con mirándolo desde la Tierra, pareciera entonces que perdiera como esa parte de la velocidad, pero también tenemos que mirarlo desde ese punto de vista heliocéntrico. Entonces, como de alguna manera afecta a lo que es esa parte solar, pues aquí indicaríamos que todos los planetas retrógrados, porque aquí les pongo como ejemplo para que podamos más o menos comprender para que podamos más o menos comprender cómo es el movimiento, pero también los planetas como Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón también toman ese movimiento. Hay algo bastante importante. De todos los planetas, como nosotros en astrología, tanto el Sol como la Luna son planetas también, acá estas luminarias que acabo de mencionar no tienen movimiento retrógrado. Los que tienen movimiento retrógrado son los otros planetas, es decir, tendríamos como máximo, en una carta podríamos encontrar como máximo 8 planetas retrógrados, ¿ok? Porque lo que es el Sol y la Luna sí no tienen este movimiento. Pero, ¿por qué hago esta connotación con el Sol? Porque todos los planetas retrógrados los vamos a tomar en consideración con respecto al Sol de acuerdo al movimiento que expliqué anteriormente. Y esto va a afectar lo que es la esencia de la persona, va a afectar esa personalidad, esa iniciativa, ese ego, esas características intrínsecas que tiene cada persona dentro de su personalidad. Con los planetas retrógrados a veces es difícil mirarlo, como quizás se vieron planetas como ayer, que hablábamos de Júpiter, entonces Júpiter en las casas, Júpiter en los signos. Con los planetas retrógrados hay que ver cada carta de manera particular para ver cómo es esa influencia dentro de la carta astral. De todas maneras, igual vamos a mirar cómo es esta influencia, ¿ok? Tenemos entonces que cada planeta tiene una personalidad y un papel dentro de la carta, y el planeta retrógrado no escapa de ese papel. Lo único que lo hace de una manera distinta. A muchas veces, bueno, ¿qué lleva la retrogradación? Cuando una persona tiene, y aquí comparto con ustedes quizás muchas de las inquietudes que pueden tener. ¿Cuántos planetas retrógrados podemos conseguir en una carta? Bueno, lo máximo, si hablamos estrictamente de planetas, lo máximo que vamos a encontrar son 8 planetas retrógrados. ¿Qué es lo común encontrar en una carta? Bueno, realmente lo común es que nosotros podamos tener 1, 2, 3 planetas retrógrados. Eso es como lo común. ¿Podemos conseguir cartas sin planetas retrógrados? Sí, podemos conseguir cartas sin planetas retrógrados. La teoría dice que allí la persona podría desarrollar todo lo que son sus habilidades y no hay un proceso que lo lleve hacia adentro. Si volvemos otra vez a la palabra que hablaba de la retrogradación, retrogradación significa que nos vamos como un poco hacia adentro, volver hacia atrás. Y lo que nos está diciendo entonces estos planetas es que de alguna manera en donde se encuentran nos van a hacer como ir hacia adentro, a mirarnos internamente. Una persona que no tenga planetas retrógrados evidentemente no va a pasar por este proceso psicológico de estarse mirando a sí mismo, o sea, de estarse preguntando, de hacerse preguntas a lo mejor un poco más existencialistas, sino que va a expresar lo que es la naturaleza de cada uno de los planetas, que seguramente ya ustedes pues tienen como una idea bastante general. ¿Qué pasa? ¿Qué experimentan las personas que tienen 4 o más planetas retrógrados? Bueno, las personas que puedan tener como 3 o más planetas retrógrados,
Se dice que es una persona que es como muy a lo introspectivo, es mucho hacia adentro, no es es una persona que va a tratar de buscar su lugar en el mundo. No le es fácil esa parte social, ¿no? Porque se va a sentir como un poco fuera de foco, se va a sentir como un poco fuera de orden. Evidentemente, como les estoy diciendo, cada caso es único, cada situación nosotros tenemos que verla de una manera particular, pero de manera general se dice que una persona con varios planetas retrógrados le cuesta la integración con lo social. De hecho, yo tuve un alumno que tenía 6 planetas retrógrados y él dice que sí, que, o sea, que le cuesta conversar, que le cuesta hablar, ¿sabe? No es que no lo disfrute, realmente sí lo disfruta, pero muchas veces como que cuesta estar en ese espacio de tiempo en donde pueda realmente desarrollarse y de hecho su vida personal la tiene muy resguardada. Entonces son personas que tienden más a ir hacia la introspección. Si nosotros quisiéramos tener una idea de cómo se comporta un planeta directo y un planeta retrógrado, hay como un símil que podríamos verlo con las personas introvertidas y las personas extrovertidas. Las personas extrovertidas generalmente son como más sociables, o sea, se expresan, y eso es lo que podemos encontrar con los planetas que están de forma directa. Van a expresar lo que son sus cualidades. La parte introspectiva lo va a llevar como mucho más hacia adentro. No es que no se viva lo que significa el planeta, sino que te va a llevar a interiorizar las cualidades del planeta. La persona se va a estar preguntando muchas situaciones internamente y por eso se habla de una búsqueda desde esa parte espiritual. Porque, bueno, es como que hay cosas que no comprendo de mí y busco la manera de poderlas comprender. ¿Y cómo las voy a comprender? Haciendo un estudio de mí mismo, yendo quizás a terapia, buscando respuestas de manera interna. Por eso es que mientras más planetas retrógrados nosotros tengamos en nuestra carta, va a ser un poco más complejo el hecho de que nos podamos expresarnos con mucha más libertad. De hecho, bueno, aquí más o menos yo le traigo un poco de estas características que estamos hablando, en el cual los planetas que son retrógrados van a centrarse en sí mismos. O sea, esto es como una analogía, esto es un poco para comprender cuál es la naturaleza que tienen los planetas retrógrados dentro de la carta, para que podamos tener, digamos, una idea y ustedes allí también vayan analizando si tienen planetas o no retrógrados dentro de la carta. ¿Cómo lo pueden identificar? Generalmente en el gráfico va a salir la palabra RX o las iniciales, perdón, RX al lado del planeta y eso te va a decir de que ese planeta está retrógrado. Entonces, si lo volvemos como característica, esto es sencillamente para tener una idea. Podríamos decir que entonces el planeta retrógrado se centra en sí mismo, se puede sentir fuera de la circunstancia, hay una necesidad de aislarse y su mundo interior es prioritario. Entonces, por eso es que las personas, mientras más planetas retrógrados, es como que se vuelcan más hacia ese mundo interior. Cuando una persona tiene pocos planetas retrógrados o no tiene ningún planeta retrógrado, va a exteriorizar sus emociones. Es como que esa comunicación va a ser mucho más fluida, se va a expresar, va a crear esas redes y que esas redes que son el reconocimiento de los demás y es que se va a exteriorizar. Si hemos hablado o si yo les he comentado de que todos los planetas que están retrógrados van a estar afectando al Sol porque se toma como referencia al Sol para ese movimiento retrógrado, pues ¿qué está afectando? Está afectando justamente esa esencia y ese ego que nosotros venimos a desarrollar a través de las cualidades del signo
donde se encuentra. Por eso es que cada persona es única. Cada persona va a tener una personalidad especial, no solamente por el tema de los planetas retrógrados, sino que nosotros nunca vamos a expresar la naturaleza completa del signo zodiacal. Es muy importante conocerlo porque vamos a ver esas cualidades que seguramente las vamos a expresar en cualquiera de los escenarios que nos correspondan, pero cuando hablamos del planeta en sí, siempre esas comunicaciones, ¿y cuáles esas comunicaciones? Los aspectos que tienen cada uno de los planetas, de alguna manera se van a estar comunicando unos con otros y eso va a crear una interpretación de esa situación. Por ejemplo, para que más o menos podemos explicar quizás mejor, si yo tengo el Sol con aspectos de cuadratura, no es lo mismo tener un Sol con aspectos de trígono, ¿ok? Porque el aspecto de cuadratura va a hacer que la persona se esfuerce un poco más. El aspecto de trígono va a hacer que esta persona tenga una cierta facilidad. A lo mejor los dos son del mismo signo, pero van a expresar cualidades totalmente diferentes. Y también hay que ver, por supuesto, con quién están haciendo estos trígonos o estas cuadraturas. Entonces, el planeta retrógrado dentro de la carta astral, esa área en donde se encuentra, va a ser muy importante para el consultante. Desde el punto de vista de la astrología kármica, se dice que, bueno, que la persona hizo un mal uso de la energía del planeta, inclusive que a lo mejor también afectó al escenario donde se encuentra ese planeta y que en esta vida la persona viene a resolver esa situación. A veces eso puede asustar un poquito porque tú dices, wow, si yo tengo 4 o 5 planetas retrógrados, pues lo hice muy mal en la vida pasada, ¿no? Entonces hay como una preocupación con respecto a esto. Yo lo que les invito es como a mirar, bueno, qué aspectos a lo mejor para mí tienden a ser como mucho más importantes y que a lo mejor ese planeta en donde está ubicado, esa retrogradación, me va a indicar que esa área de mi vida para mí va a ser así como una materia pendiente. Es algo que no voy a poder pasar desapercibido. Es algo que me va a obligar a mirarlo para poderlo resolver. Y por eso nos lleva a ese proceso de introspección. Se dice también, por ejemplo, que eso es como cuando uno trata de pasar, bueno, como cuando uno está en la universidad y se te queda una materia. No vas a poder avanzar hasta que no puedas resolver ese tema de esa materia, ¿ok? Entonces, ¿qué características tenemos acá? ¿Qué nos hace experimentar, en resumen, los planetas retrógrados? Nos lleva a vivir esa interioridad, lleva a entender lo que se percibe del entorno, porque la persona va a ser un poco más, va a estar absorbiendo lo que está a su alrededor y ver cómo eso de alguna manera les afecta de manera interna. Hay una búsqueda de sí mismo, ¿sabes? Es como, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me pasa en esta situación? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un planeta retrógrado en la casa 4, que es la casa del hogar, que es la casa de la familia, posiblemente la persona, ese entorno familiar va a ser muy importante y no va a poder de alguna manera deslastrarse de las obligaciones que eso implica y va a vivir el hogar de alguna manera particular. Vamos a suponer que lo tengamos en una casa de la pareja, pues a lo mejor para la persona ese término de la pareja o ese ámbito que es pareja, que es la parcial, que sería la casa 7, pues va a ser como una materia pendiente, es algo que la persona siempre de alguna u otra manera va a hacer foco en esa área de su vida, donde seguramente va a estar pasando por situaciones que lo va a llevar a buscar respuestas de lo que pueda estar experimentando en esa casa. ¿De qué va a depender? Por supuesto, del planeta que se encuentre allí y de los aspectos que ese planeta retrógrado pueda tener.
¿Está implicado el yo? Bueno, esto fue lo que expliqué anteriormente para no hacerlo repetitivo. Se quiere entender o interiorizar lo que se percibe en vez de expresarlo de manera práctica. O sea, volvemos otra vez a esa parte interna, a querer comprender lo que está sucediendo en esa área de nuestra vida. Y bueno, el planeta retrógrado se ve como vamos a decir como el rebelde, ¿no? Es como el que va a ir contra esa parte solar. Es como que no voy a funcionar del todo bien, voy a ser como es como vamos a observarlo como la persona que se rebela contra el sistema. Entonces el planeta retrógrado de alguna manera se va a rebelar contra lo que dice el sol o contra lo que dice el horóscopo de la persona. Pero ¿qué se busca realmente? Es interiorizar lo que es el planeta como tal. Vamos acá. Si nosotros nos miramos, vamos a dar una mirada general por esto, todos los planetas retrógrados, tenemos que tener claro cuál es la función de cada uno. Mercurio tiene que ver con la mente, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver también con la parte de los aprendizajes. Venus, allí estábamos hablando de lo que es el amor, el deseo, el placer, la capacidad de gustar a otros, nuestro punto de las cualidades que nosotros podemos expresar dentro de lo que es una relación de pareja y también está conectado con lo que es la parte financiera. Marte nos habla de la acción, de la seguridad, de la fortaleza que puede tener. Estoy haciendo acá un resumen de lo que significa cada uno de los planetas, porque cuando está retrógrado, vamos a decir, como estas situaciones o estas cualidades o estas características que tienen cada uno de los planetas, va a ser muy difícil que se puedan manifestar de manera hacia el exterior. Hay algo también importante, que no me quiero meter mucho con eso, porque eso es como cuando se profundice en este tema, pero, por ejemplo, Mercurio y Venus en algún punto se van a poner directo y es muy posible que en el transcurso de la vida del consultante estos planetas podrían de alguna manera cambiar. Y eso hay que verlo a través de lo que son las direcciones secundarias. Pero bueno, eso hay que mirarlo después, posteriormente, ¿no? Que es cuando se habla del planeta progresado. Entonces, es posible que la persona ahí cambie. Y de hecho, o sea, hay que mirarlo. Por eso digo que cada caso es muy particular y hay que mirarlo para poder de alguna manera ver cuál es la influencia de ese planeta en esa carta o en ese individuo. Bueno, seguimos acá. Entonces tenemos que Marte, que tiene que ver con la acción y con la seguridad. Júpiter, hablamos de la expansión, de la prosperidad, de los talentos que puede expresar una persona. Saturno nos habla de la construcción, de la solidez y de la responsabilidad. Urano, de la creatividad, de la libertad y de la espontaneidad. Neptuno, de la intuición, de la fe, de la creatividad y de la confianza en sí mismo. Y Plutón, que es el planeta que nos habla de la transformación, de los cambios y también de la conexión que tenemos con la masa colectiva. Entonces nos vamos a dar un paseo por todos los signos a ver cómo se puede expresar estos planetas cuando están retrógrados, ¿no? Entonces, bueno, si Mercurio está retrógrado dentro de la carta, ¿cómo lo podemos mirar? ¿O qué es lo que yo más he visto en mi experiencia? Lo que yo más he visto dentro de mi experiencia es que la persona con Mercurio retrógrado generalmente le tiene como una atemporalidad de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Es como que te empiezan a contar un evento como si ya te hubiesen hecho el preludio de ese contexto. O sea, de repente te empiezan a contar una cosa y tú dices, espera, es que aquí como que falta algún tipo de situación, o sea, aquí me falta como un poco de información con respecto a eso. Y la persona puede tener dificultades en la parte comunicacional. Eso no quiere decir que no pueda ser un perfecto orador. Muchas veces
Estas personas pueden ser muy buenos profesores, pueden ser personas que a nivel de su parte profesional se destaquen, porque eso no quiere decir que no son inteligentes, son sumamente inteligentes. ¿Qué es lo que tiene más activo esta persona? La mente, los pensamientos, eso es lo que tiene como mucho más, digamos, actividad en su parte mental. Y entonces, bueno, la persona sí va en momentos que tiene que ver con su parte profesional, se va a expresar bastante bien, pero cuando tiene que hablar de sí mismo, ahí la cosa pues se complica bastante. De hecho, estas personas muchas veces aprenden mejor como de lo que está en el entorno y tienen como una gran conexión con la colectividad, con lo que piensa en la colectividad. Entonces, esto muchas veces funcionan como el vocero digamos, de las personas que están en su entorno. Es como que todos pensamos, oye, esta situación no es la correcta, no sé qué, pero el que va a hablar, porque es que el que está sintiendo toda esa percepción de que está a su alrededor, es el que tiene ese Mercurio retrógrado, ¿no? Entonces, el que tiene ese Mercurio retrógrado es el que seguramente, pues, van a estar va a estarlo expresando, digamos, de esta manera. ¿Ok? Entonces, tenemos acá en que entonces con Mercurio retrógrado la persona tiene como esa atemporalidad con respecto a lo que son los hechos. Generalmente le cuesta conversar de sí mismo, es una persona que su actividad mental no para, generalmente piensa muchísimo, son bastante inteligentes, pero le cuesta como tener esa atemporalidad con respecto a lo que son los hechos. Si nos vamos con Venus, ¿qué tiene que ver? El placer, el amor, el deseo, las cosas que a nosotros nos gustan. Entonces vamos a encontrarnos acá que con Venus, ¿ok? Que con Venus vamos a tener aquí que la persona va a tener estos gustos particulares. Yo lo que he visto muchas veces con Venus retrógrado es que la persona es como un poco más, no quisiera utilizar esto porque es más como un juicio, pero podría ser quizás un poquito más fría en la expresión de lo que son los afectos. Es como que alguien que inclusive puede analizar mucho más lo que son las situaciones emocionales. Cuesta esa expresión. Ahora, son muy sensibles a lo que es la parte de la belleza. Pueden inclusive captar la belleza de otras personas. Desde el punto de vista financiero, a veces nos vamos a encontrar con personajes que te pueden decir que no les interesa la parte del dinero o que esto podría ser un punto primordial para ellos. Lo que yo he visto con mucha más frecuencia es que a la persona le cuesta, por lo menos al principio, sacar su lado seductor, sacar ese lado simpático. Entonces, es como que tú le preguntas qué te gusta y a lo mejor como que no lo tiene de todo bien definido. Se van a encontrar con algunos textos que dicen que Venus retrógrado te puede llevar a la homosexualidad. Tienen que tener mucho cuidado con esta situación. Los temas de la homosexualidad dentro de la carta astral no lo determina nada más que un planeta esté retrógrado. Esto podría estar, yo me he encontrado con que Venus esté conectado, por ejemplo, con Urano o un Sol conjunción con Urano. O sea, te puede llevar a muchas situaciones que te pueden llevar a esto. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con esa información. Yo lo que siempre invito es que hagamos cartas y que veamos cuál es el factor común que podemos nosotros conseguir. Pero el hecho de que Venus esté retrógrado no significa que a lo mejor me va a llevar a esas relaciones. Ahora, el gusto es particular, sí. De repente quizás a lo mejor me va a gustar, a lo mejor, y sin ánimos acá a lo mejor yo tengo mucha educación y me consigo con una persona que a lo mejor no tiene tanta educación. Entonces, ahí habla de un gusto quizás no tan convencional, ¿no? Entonces, como que podemos hablar de ese tipo de situaciones. Pero bueno, lo cierto es que Venus retrógrado
Lo que yo he más visto en mi experiencia es que cuesta conectar con esa parte emocional, ¿sabes? Es como, yo me he encontrado con personas que me dicen, espera que yo no me siento tan bonita, yo no me siento tan atractiva. Y son chicas, porque generalmente pues la consulta te vienen más mujeres que hombres, que tú las ves y tú dices, oye, pero es una chica muy hermosa, pero como que en sí misma no logra ver esa belleza. Nos vamos ahora con Marte. Cuando Marte está retrógrado, ¿ok? Cuando Marte está retrógrado te habla de, te indica que la persona, ¿qué es Marte? Autoafirmación, seguridad, conflicto, fuerza, vitalidad, energía. Si Marte está retrógrado, es posible que la persona no exprese bien su ira, le cuesta conectar con su rabia. Es como que muchas veces, y esto no quiere decir que no se molesten, se pueden molestar muchísimo, pero esa ira no va hacia afuera, esa ira va hacia adentro. Entonces la persona puede tender a enfermarse. Nos vamos a encontrar aquí que nos habla de una cierta estrategia, que no es malo, ¿no? ¿Okay? Porque Marte retrógrado te va a llevar como a ser un poco más estratégico en el sentido de no tomar decisiones de una manera apresurada, sino que se va a tomar su tiempo para poder tomar estas decisiones, pero que esperando a estar en el momento perfecto o en el momento oportuno para tomar esa decisión, se le pueden pasar las oportunidades. Se van a encontrar también con textos que dicen que para los hombres, como Marte está conectado con la potencia sexual, pues en los hombres puede dar quizás algún problema con respecto a su parte de la virilidad y que las mujeres también pueden afectar su parte de la frigidez. Eso hay que averiguarlo, eso no tomarlo de una manera como de manera tan tajante. Lo cierto del caso es que sí, y lo que yo he visto es que a la persona le cuesta más tomar decisiones de una manera apresurada y que le cuesta también demostrar la rabia. De hecho, había una chica en la cual yo le hice bueno, es cliente, y ella me decía que ella se enojaba, pero que le costaba mucho hacer conexión con esa rabia, o sea, demostrar que tenía rabia, decirle a alguien que tenía rabia, le costaba profundamente hacerlo. Bueno, ahí yo le sugerí como algunos ejercicios para que pudiera hacer conexión, digamos, con esta energía, porque ¿qué pasa? Entonces la persona se empieza a enfermar. Marte también está muy dado lo que es esa parte del cuerpo físico y cuando no está bien dirigido, entonces, ¿quién de alguna manera se va a afectar? Pues el cuerpo como tal. La persona le cuesta arriesgarse, es como mucho más medida a la hora de tomar como, sí, bueno, le cuesta esa parte de los riesgos, ¿no? Y bueno, quizás su mejor expresión podría ser trabajar en temas altruistas, en donde de alguna manera pues pudiera ayudar a otras personas. Vamos a irnos ahora vamos a irnos con Júpiter retrógrado. Cuando Júpiter está retrógrado, nos encontramos acá y me perdonan que voy un poco rápido, pero bueno, es también en virtud del tiempo y eh, por las situaciones acá que tuvimos para la conexión. Cuando Júpiter está retrógrado nos indica que la persona muchas veces, que la persona le cuesta como demostrar sus talentos. Bueno, yo hice también una encuesta porque como tengo varias personas como con Júpiter retrógrados en mi lista, de que ellos lo que sentían que era que les costaba más la parte del disfrute, más que demostrar esa parte de los talentos, es como que no les gustan mucho las cosas. Y también esto sería algo importante, chequearlo con los que tienen a Venus retrógrado. Como que es parte de la conexión. Y también lo que yo he visto es como que tienen miedo de dar. Recordemos que Júpiter está conectado con la prosperidad, con la abundancia, con los talentos, con la suerte, con la expansión, con las ideologías. Entonces, la persona generalmente, pues,
va a tener su propia escala de valores, de alguna manera, no va a seguir la creencia de los padres, sino que va a tener sus propias creencias y también va a tener como ese miedo de dar. Podría ser alguien que de repente a lo mejor mida mucho, sobre todo con la parte económica, como que no te voy a dar porque me puedo quedar sin lo que yo tengo. Y también lo que yo he visto es que tienen su propia manera de creer. Puede ser que en algunos momentos se vayan a los extremos, o ser demasiado optimista o ser demasiado pesimista. Es como que se pueden ir a esa parte extrema. Lo cierto del caso, que no se van a equivocar, es que la persona va a crear sus propias creencias, va a tener su manera particular de ver lo que es filosofías de vida, política, religión, bueno, todo lo que tiene que ver con esa mirada de la vida va a ser algo muy particular que no va a tener nada que ver, por ejemplo, con las figuras, paternas, ¿ok? Si no vamos con retrógrado, Saturno retrógrado nos habla, bueno, desde el punto de vista kármico te dicen que Saturno retrógrado la persona dejó pasar las responsabilidades, ¿no? Es como que la persona no se tomó en serio lo que tenía que hacer en esa vida pasada y ahora le toca de alguna manera hacer énfasis en la casa donde se encuentre. Pero Saturno retrógrado nos conecta mucho con los miedos, con las fobias, con los temores. La persona puede tener una idea del padre que no es la correcta, es como una imagen distorsionada de sí mismo y del padre. ¿Quién es su propio saboteador? ¿Quién es el saboteador de su vida? Él mismo, porque entonces toda esta parte pesimista, él no la va a expresar, la gente no lo va a ver en él, pero él puede tener un gran miedo, sea al fracaso o al éxito. Por lo tanto, muchas veces como que no se esfuerza lo suficiente para poder obtener, digamos, esta parte del reconocimiento, ¿no? O del logro de lo que son sus objetivos. La persona puede sentirse inhibida, inclusive le gusta más trabajar en solitario que trabajar acompañado, porque es como que siente que va a tener como mejores resultados. Generalmente puede hablarnos también de muchos sí, temores o fobias que la persona pudiera expresar. Ok, nos vamos entonces con Urano. Tengo la presentación un poco desfasada. Bueno, no importa. Vamos a seguir acá. Ok, nos vamos entonces con Urano. Con Urano, en la parte de la retrogradación, Urano que es libertad, creatividad, espontaneidad. Y cuando Urano está retrógrado, pareciera que la persona no es rebelde, pero la persona es sumamente rebelde, es una persona que generalmente puede ser totalmente inconvencional. No lo va a demostrar, pero así es. Y se va a rebelar contra las cosas que hay en el sistema. De hecho, esa parte social o el trabajo de grupo a lo mejor le va a costar bastante. Tiene también son personas con bastante radicalidad, son desafiantes, rechazan todo lo que son las normas sociales. Pero si tú lo observas, realmente no es alguien que tú lo veas como con esa rebeldía como tan profunda. Pueden tener una manera bastante particular de mostrar su espontaneidad y su originalidad. Y lo que más he notado yo con algunos de mis consultantes es que a veces necesitan hacer cambios de una manera así como que es que quiero cambiar, pero ¿qué te hace cambiar? Es que ya estoy cansado, es que necesito hacer este cambio. Entonces como que los cambios los producen porque hay una necesidad de una renovación.
de hacer algo totalmente diferente. Se pueden cambiar de trabajo, se pueden cambiar de casa, se pueden cambiar, y es como de una manera sin ninguna razón aparente, ¿no? Con Neptuno retrógrado, ¿ok? Con Neptuno retrógrado tenemos acá que si Neptuno nos habla de esa fe que nosotros tenemos que tener, de nuestros sueños, de la creatividad, de la confianza en nosotros mismos, cuando está directo nos conecta, digamos, con lo sublime. Cuando está retrógrado, a la persona le cuesta más tener confianza en sus propios sueños y en luchar por ellos. Inclusive, son personas con una gran sensibilidad. De hecho, pudieran tener grandes conexiones con la parte de ser medios, aunque se les recomienda que esto lo tienen que llevar con bastante cuidado, porque posiblemente van a ser como mucho más, se pueden dejar como llevar, digamos, por las situaciones, ¿no? O sea, se pueden dejar como influir por lo que pueda digamos, en su entorno. Si hablamos de que Neptuno nos permite a nosotros crear, y cuando todo comienza en nuestro pensamiento, cuando nosotros creamos, manifestamos. El que tiene Neptuno retrógrado, esa visualización, esa capacidad de creatividad, es como que le cuesta o como que no tiene esa confianza de esa manifestación que se pudiera dar. Da muchos, bueno, todos los temas que tienen que ver con la parte mística y la parte espiritual, obviamente que les va a llamar poderosamente la atención, y en algunas ocasiones pueden expresar como que los temas materiales están como en un segundo plano. Podrían manifestar, digamos, parte de esa situación. Hay que tener mucho cuidado si tenemos a Neptuno retrógrado, porque nos lleva a engañarnos ante la situación. Es decir, dependiendo de la casa donde esté, a lo mejor la persona podría engañarse en la situación de cómo está enfrentando ese escenario. Y bueno, nos vamos al último, que sería Plutón. Si nos vemos con Plutón, pues Plutón habla de si Plutón es cambio y es transformación. Cuando está retrógrado, yo lo que he visto es que la persona muchas veces tienden mucho al secreto. Es como que tú no logras totalmente penetrarlos completamente, no los logras conocer a profundidad porque ellos se resguardan muchísimo. Muchas veces como que manifestar ese lado oscuro no es algo que a ellos les plazca, y de hecho es conveniente que la persona de alguna manera haga algún tipo de trabajo personal para que conecte con su interior, para que conecte con esas fobias o bueno, esa parte oscura que todos tenemos y que a nadie, por supuesto, le gusta mostrarla, pero que el que tiene el Plutón retrógrado va a tener una resistencia a esa situación. Las personas que logran de alguna manera trabajar su Plutón, como Plutón se conecta también con las masas, puede ser a que esa persona que logra como el despertar de la conciencia, como el despertar de otras personas, pero ya cuando ha hecho un trabajo personal, cuando ya se ha reconocido a sí mismo, cuando ha trabajado esa parte de su personalidad. Si quisiéramos llevarlo, y aquí les voy a traer algo con la astrología kármica, pero no para que nos volvamos obsesivos con eso, sino para que podamos de alguna manera quizás comprender que a lo mejor lo que nosotros tenemos que resolver está dado, digamos, con esta situación. Si Mercurio está retrógrado, desde la astrología kármica, te dice que a lo mejor tú no hiciste un buen uso de las palabras, que utilizaste las palabras para engañar a las demás personas. Si tú tienes Mercurio retrógrado en tu carta, verifica cuántas veces de repente quizás has tratado de hablar de una situación
atrevido, o cuántas veces de repente has querido expresar algo, o a lo mejor también has querido engañar ante una situación. Entonces, es importante que seas consciente de lo que vayas a estar expresando o de los acuerdos que vayas a estar efectuando.